Evangelio de Mateo. Los discípulos de Jesús ven Pandira, los dos niños Jesús. Quien estudia el Evangelio de Lucas, principalmente el capítulo que trata de la genealogía del Jesús natánico, estará de acuerdo con que las intenciones de su autor coinciden con lo expuesto en la conferencia anterior. Hemos dicho que, en el mismo sentido en que una fuerza divina penetró los cuerpos físicos y etéreo del Jesús salomónico, otra fuerza divina debió penetrar el cuerpo astral y el yo de Jesús natánico del Evangelio de Lucas. En él se expresa claramente que esta última fuerza divina se caracterizó por el hecho de que la sucesión genealógica fluye en línea directa, desde el estado evolutivo en el que el ser humano aún no había entrado en su primera encarnación físico-terrenal. Vemos, por cierto, que el Evangelio de Lucas remonta a través de generaciones, la descendencia de Jesús hasta Adán, hasta Dios. Esto quiere decir que para encontrar aquel principio en el cuerpo astral y el yo del Jesús natánico, hemos de remontarnos hasta un estado del ser humano en que éste aún no había entrado en la encarnación terrena físico-sensorial, un estado en que aún no había descendido de la existencia divino-espiritual, sino que todavía se encontraba dentro de las esferas espirituales como un ser que en cierto sentido podría denominarse un ser divino. De acuerdo con la investigación antroposófica, hemos de señalar el periodo de la antigua Lemuria, en el que el hombre aún no se había encarnado en los elementos de la existencia terrestre, sino que se hallaba en una esfera divino-espiritual. El Evangelio de Lucas relata la descendencia de Jesús hasta los tiempos antiguos, en que el hombre aún poseía naturaleza divina y en los que aún no había sufrido la influencia luciférica. Efectivamente, el propósito de los misterios en la iniciación del discípulo era proporcionar el acceso al conocimiento de los grandes secretos del cosmos, conduciéndolo a un estado más allá del desarrollo terrenal, como hemos caracterizado en la conferencia anterior. Esos misterios debían enseñar a sus discípulos cómo hay que juzgar el mundo, sin servirse de los instrumentos dados al hombre, desde que se halla bajo la influencia luciférica. La gran aspiración para los discípulos de los misterios fue conocer cómo se presenta el universo a la percepción clarividente, cuando el hombre se independiza de la percepción mediante el cuerpo físico y etéreo, librándose de todo cuanto le afecta desde lo terrestre. Antes de entrar en encarnaciones terrenales y antes de convertirse en el Adán terrestre, hablando en el sentido bíblico del Evangelio de Lucas, el hombre se hallaba en aquel estado clarividente de una manera natural. Hay solamente dos posibilidades para llegar a ser un hombre divino espiritual. La primera es la sublime iniciación de los grandes misterios. La otra no es posible realizarla en una época cualquiera, sino que existió en un primitivo nivel de la existencia humana, antes de que, durante el periodo de la Lemuria, el hombre divino descendiera para convertirse en lo que la Biblia llama el hombre terrestre, pues Adán significa hombre terrestre, es decir, que ya no es de índole divino espiritual, sino arropado de elementos terrenales. Al exponer estos hechos, podríamos llamar la atención el que tan solo se enumeren 77 generaciones o escalones de descendencia o de existencia, y ya en el Evangelio de Mateo podría parecer extraño que solo se enumeran 42 generaciones desde Abraham hasta Cristo, de modo que la cantidad de los años que generalmente se calculan por cada generación no alcanzarían para cubrir la distancia para remontarse hasta Abraham. Sin embargo, habrá que tener en cuenta que para los tiempos de los patriarcas anteriores a Salomón y David, con toda razón se calculaban tiempos más largos por cada generación. Para adecuarnos simplemente a los datos históricos, hemos de calcular, por ejemplo, las 3 generaciones de Abraham, Isaac y Jacob, no según la norma actual, sino que el total de estas 3 generaciones deben fijarse en 215 años aproximadamente, lo que también concuerda con el resultado de la investigación oculta. Tiempos aún más largos resultan para las generaciones desde Adán hasta Abraham, y a partir de este hacia abajo es fácil verificar que los tiempos de cada generación eran todavía más largos, ya que cada uno de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob se les atribuye una edad bastante avanzada, cuando nace de ellos un hijo heredero.
Si actualmente se suelen calcular en 33 años el tiempo de una generación, los autores del Evangelio de Mateo justificadamente calculaban 75 u 80 e incluso mayor número de años para una generación. Cabe destacar que ascendiendo hasta Abraham, dicho Evangelio se refiere a hombres individuales, lo que no es el caso si desde Abraham ascendemos, tomando en cuenta los respectivos nombres dados en el Evangelio de Lucas. Para explicarlo hemos de recordar lo que, si bien parece increíble para el hombre actual de ideas materialistas, es sin embargo lo correcto. Lo que actualmente llamamos nuestra memoria, la conciencia y el recuerdo de nuestra naturaleza interior, solo abarca para el hombre normal hasta el tiempo de la primera infancia. El hombre moderno, al evocar el recuerdo de su vida, encontrará que el hilo del recuerdo se corta en algún punto. La memoria personal abarca más o menos hasta lo vivenciado en la infancia. Se extiende únicamente sobre la vida personal y no la abarca en su totalidad hasta el nacimiento. Si consideremos cómo fueron las facultades anímicas y lo específico de la conciencia del hombre de los tiempos antiguos, y que al remontar al pasado de la evolución de la humanidad llegamos a épocas en que cierto estado clarividente ha sido normal de la conciencia humana, entonces comprenderemos que con respecto a aquellos tiempos relativamente cercanos, podemos decir, y la investigación espiritual lo confirma, que en tiempos antiguos la relación de la memoria con la conciencia humana era muy distinta a las épocas posteriores. Si nos remontamos, pues, a tiempos anteriores a la época de Abraham, encontraremos que todo el estado del alma y principalmente de la memoria eran distintos, y esta diferencia se acentúa aún más si nos remontamos al periodo atlante. En esos tiempos remotos la memoria abarcaba no solo las vivencias personales en la propia vida, sino que recordaba más allá del nacimiento, lo vivenciado por el padre y el abuelo. La memoria era algo que fluía por medio de la sangre, a través de una sucesión de generaciones. Solo más tarde se delimitó al periodo de la vida del individuo. Los nombres utilizados en los tiempos antiguos significan algo muy distinto a lo que actualmente se entiende por el nombre de una persona. Haría falta un estudio específico para comprender el modo de fijar los nombres propios en los tiempos antiguos. Es simplemente ingenuo lo que al respecto dice la filología exterior de nuestros tiempos. En la antigüedad, el hombre pertenecía a la esencia de la cosa. Era algo esencialmente relacionado con el ser o la cosa correspondiente, expresión y reflejo fonético del íntimo carácter de un ser. Nuestra época no tiene la menor idea de estas verdades, pues, de otro modo, no podía haber libros como, por ejemplo, Crítica del lenguaje, de Fritz Mauser, obra grandiosa, por cierto, en cuanto a los resultados modernos y la crítica científica del lenguaje, pero sin decir nada sobre el esencial del lenguaje de los tiempos antiguos, en los que el nombre no se aplicaba al hombre como individuo y con respecto a su vida personal, sino a todo cuanto se abarcaba mediante la memoria. Quiere decir que se usaba el nombre por todo el tiempo que se conservaba el recuerdo. El nombre de Noé, por ejemplo, no se limita a un individuo, sino que significa que hay un hombre que recuerda su propia vida y traspasando su nacimiento, la de su padre, su abuelo, etc., hasta donde se acaba la memoria, de modo que por el tiempo que la memoria abarcada se usaba un solo nombre para las personas que se sucedían por descendencia: Adán, Set, Enoch. Igualmente son nombres que se usaban para tantas personas como por la memoria retrospectiva formaba una unidad. Por consiguiente, si no con respecto a los tiempos antiguos se dice que alguien se llamaba Enoch, esto significa que una persona, hijo de otra, de un nombre distinto, se iniciaba un nuevo hilo de memoria, de modo que aquella ya no se acuerda de las personas anteriores. Pero el nuevo hilo de memoria no se corta con la muerte de la personalidad que por primera vez es llamada Enoch, sino que se transmite del padre al hijo, al nieto, etc., hasta que se forme otro nuevo hilo de memoria. Quiere decir que cuando se habla de Adán, esto se refiere a diversas personalidades dentro de la sucesión genealógica. Se entiende que el Evangelio de Lucas emplea los nombres en tal sentido para explicar que a la entidad fuerza de la existencia divino-espiritual que se sumergió en el yo y el cuerpo astral del Jesús natánico, la hemos de seguir remontándonos hasta donde el ser humano descendió por primera vez en la encarnación terrenal.
Resulta pues que el Evangelio de Lucas primero nos da los nombres de personalidades individuales, pero que al remontarlos más allá de Abraham llegamos a épocas en las que la memoria abarca tiempos más largos. De modo que varias personalidades que a través de la memoria forman un yo figuran bajo un solo nombre. Sobre esta base es más fácil comprender que los 77 nombres enumerados por el Evangelio de Lucas realmente cubren tiempos muy largos que se remontan hasta donde la entidad divina espiritual del hombre se encarnó por primera vez en un cuerpo humano físico sensible. El otro aspecto de este misterio es el siguiente. Quien en los grandes misterios, a través de los 77 escalones, lograba purificar su alma de todo cuanto la humanidad había introducido en su naturaleza durante la existencia terrestre, alcanzaba entonces el estado que actualmente solo es posible si el hombre se independiza de su cuerpo y es capaz de vivir en el cuerpo astral y en el yo. Y esto le permite derramarse sobre lo que ha dado origen a la Tierra, sobre todo nuestro sistema cósmico. Esta fue la meta para llegar a la entidad fuerza que penetró en el cuerpo astral y el yo del Jesús natánico. En el Jesús natánico se nos presenta lo que el hombre posee, no por las condiciones terrestres, sino desde lo celestial, y por eso el Evangelio de Lucas nos describe la entidad divino espiritual que compenetró e impregnó el cuerpo astral y el yo de Jesús.